Saludos solucionadores, bienvenidos al puesto de limonada de problema y solución, el programa de las personas inquietas y conscientes como tú, que sabéis que hay mejores formas de hacer todo lo que hacemos y que disfrutáis ayudando a que las descubramos juntos. Te saluda Ana Gaer y si tú también quieres activar tus Power Skills para vivir de una forma más consciente, libre y plena, te invito a pasarte por mi rincón en redes de Enciende tu Talento, donde comparto ideas y recursos para empezar tu viaje. Y a nuestra psicóloga, escritora y mentora favorita, a Alicia Baigorri, puedes encontrarla en Baigorri Alicia. Nos encanta que los planes salgan bien, pero la vida no deja de sorprendernos y a menudo es bastante diferente a como esperábamos, ¿no crees? ¿Qué te dice a ti la palabra discapacidad? En esta sociedad que rinde culto al logro a cualquier precio, que nos empuja a compararnos y competir sin contemplaciones, que idealiza una eterna juventud y belleza imposibles, donde parece que solo los más perfectos y mejores pueden aspirar a ser felices, en esta sociedad que también somos tú y yo, hay muchas palabras y realidades y personas detrás de esas palabras de las que no queremos ni oír hablar. Tabúes que apartamos de nuestra atención y nuestra conciencia, como esos insectos latosos que nos resultan un incordio casi insoportable. 1 o 2 personas de cada 10 experimenta algún tipo de dificultad para realizar actividades cotidianas de la forma en que consideramos normal. Y 8 de cada 10 tenemos dentro de nuestro entorno inmediato a alguien que convive con la discapacidad. En ocasiones, la discapacidad acompaña a las personas desde que nacen. Otras aparece como consecuencia de un accidente o de una enfermedad. Y a menudo nos visita en la última etapa de nuestras vidas. En otras palabras, es muy probable que lo que estamos por compartir hoy aquí vaya más contigo de lo que imaginabas. Hoy te proponemos una limonada no apta para corazones limitados. Y por supuesto no hablamos de bombear sangre, sino de si somos capaces o no de abrir el nuestro para vivir. Y para exprimir este gran reto que nos planteamos hoy, nos acompañan 2 mujeres a las que no les falta ni corazón ni coraje. Nuestra incombustible compañera, Alicia Baigorri. Bienvenida, Alicia. Gracias, Ana. Y nuestra invitada de hoy, que es una de esas personas con las que apetece estar, porque cuando marchas, como dice ella con su acento asturiano, te das cuenta de lo bien que te hace sentir y te quedas con ganas de más. Tiene un don para conectar con las personas, es una mujer a la que he visto en muchas ocasiones tomar el camino difícil para hacer como piensa y como siente, es divertida, cercana y no tiene ninguna clase de limitaciones para mostrarse tal cual es. Ella es Mónica Celeroso y viene a compartirnos su historia. Una historia que, si permitimos que nos toque, puede inspirarnos a reflexionar, a despertar nuestra humanidad y a asumir nuestra responsabilidad en cómo queremos que sea la sociedad en que vivimos. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias, Ana. Y gracias sobre todo por la presentación que has hecho de mí, que me parece demasiado. Y me siento súper halagada. Bueno, es un placer tenerte aquí con nosotras. Gracias. Yo tengo la suerte de que nos conocemos ya. Alicia, tú que conectas por primera vez con Mónica, ¿qué es lo que te apetecería preguntarle? Bueno, lo primero, saludarte, Mónica. Hola, Alicia, muy buenas. Bueno, vamos allá a entrar directamente en el tema que vienes también a comentar. Tiene como 2 partes, ¿no? Por una parte, el tema de las personas con capacidades diversas y luego, por otra parte, eso que ha supuesto en tu vida, que sé que hay una palabra que te gusta mucho y es la palabra reinventarte. ¿Por dónde quieres empezar, Mónica? Bueno, me da igual, podemos empezar por la primera cuestión. Sí, lo que quieras, pregúntame, pero vamos. Por convivir y vivir con personas con capacidades diversas. ¿Qué ha supuesto para ti esa convivencia? Hombre, pues ha supuesto un cambio de vida total, un aprendizaje de adaptación,
un reinventarse, como bien hemos dicho antes, y sobre todo el adaptarme, ¿no? Yo siempre digo que cuando uno viene de un mundo completamente sano, que nunca tocó la discapacidad en ningún familiar cercano, en ningún amigo, igual porque de mi época, que yo soy nacida en los 70, de aquella no se hablaba mucho todavía abiertamente del concepto de discapacidad y quizá las personas con discapacidad, sus familias, pues tampoco estaban en la calle como pueden estar a día de hoy. Entonces supone de primeras un mogollón, ¿no? Porque creo que una de las cosas más duras que te puede pasar en la vida es que te toque la discapacidad, sobre todo cuando el que tiene la discapacidad es tu hijo. Entonces, yo siempre digo que nadie te prepara para tener al menos la mínima posibilidad de saber que cuando nace el niño puede haber una mínima remota posibilidad de que venga con un problema. Yo creo que incluso en los cursos de preparación al parto tendrían en algún momento que mencionar esto. Lo comparto, Mónica, pero como tú dices, estamos en camino. Desde el miedo que nos da, como hablábamos al principio, afrontar esos tabúes, esas cosas que nos duelen tanto, nos asustan tanto, que las escondemos debajo de la alfombra, no las queremos ni mirar. Y entonces parece como, si no hablamos de ellas, si no las miramos, no existen, a irnos cada vez abriendo más, a tener la valentía y el coraje de, oye, si algo está ahí, vamos a ver qué hacemos con ello. Pero aún así en la sociedad en general el dato que has dado de 8 de cada 10 personas que tienen algún entorno o algún familiar cercano o alguien en que le rodea con discapacidad, me parece que es un dato muy elevado en comparación con la sensibilidad y la concienciación que hay a día de hoy con la gente con discapacidad. Esto es muy interesante para abrir debate. Primero te vamos a ir conociendo un poquito mejor, pero es cierto. Digamos que ahí fuera, aunque es muy visible, por ejemplo, el número de personas que tienen fama y que son reconocidas en su país o internacionalmente, eso es un 0,001 de la población y, sin embargo, las personas que conviven y con algún tipo de discapacidad es un 15% de la población mundial. Es decir, hay 1.200 millones de personas que viven con la discapacidad y, sin embargo, parece que no existen. Es un dato brutal, sobre todo porque creo que la discapacidad a día de hoy no está normalizada. Es más, yo creo que la gente igual no comenta o no pregunta porque no sabe cómo actuar. Es decir, yo que mi hijo nació con un problema ya en el nacimiento, se vio que tenía un problema sin saber cuál sería y sin saber cuál iba a ser la evolución. Cuando ya iba creciendo y ya claramente cuando ya iba sentado en una silla de ruedas, yo notaba, y él también, que la gente nos miraba. La normalización es preguntar, oye, ¿qué le ha pasado? Yo prefiero que me pregunten directamente a ver a un grupo de madres en un parque mirándonos y susurrando. Oye, ven y pregúntame, ¿no? Es la manera más sencilla de normalizar la situación. Me encanta, Mónica, porque recién acabamos de abrir y yo decía, viene a inspirarnos y a despertar nuestra humanidad. Y justo antes de empezar el programa, yo estaba escuchando a un autor que me gusta, Richard Rudd, y él hablaba de en qué consiste ser humano. Y decía, pues mira, ¿sabéis lo que pienso y a dónde he llegado yo reflexionando? En que la indiferencia nos deshumaniza y que aquello que nos hace ser humanos es trascender, superar esa inercia que tenemos hacia la indiferencia. Sí, efectivamente, es implicarnos, es que no aislarnos, no alejarnos y mirar para otro lado respecto a lo que nos rodea. No puedo estar más de acuerdo. Alicia, ¿por dónde continuamos? Mira, a mí me ha encantado la señalización que has hecho, Mónica, de la normalización es preguntar. Algo tan sencillo como acercarse, preguntar, interesarse, bueno, qué yo puedo hacer o cómo me tengo que dirigir, ¿no? Nos retrotraemos y lo que hacemos es, pues por ese miedo, por esa incertidumbre, nos replegamos y dejamos no sin hacer esa comunicación que sería tan interesante para ambas partes. Para la persona afectada y para la persona que también quiere relacionarse con más personas, ¿no? Así que la palabra preguntar, acercarte, preguntar con amabilidad, me parece que es tan fundamental y algo tan sencillo y sin embargo no lo hacemos.
A mí me gustaría preguntarte, Mónica, situándome en el momento en que te dan la noticia, que tienes el diagnóstico, ¿qué camino has recorrido y qué apoyos has ido encontrando en ese camino? De cara a que personas que se puedan ver en la misma situación que tú vayan viendo qué has recorrido, qué apoyos, y les puedan también servir a ellos para apoyarse y para tener también más recursos. Mira, mi circunstancia es un poco especial porque nosotros tuvimos el diagnóstico certero de nuestro hijo cuando él tenía 9 años. Con lo cual hemos estado 9 años de incertidumbre, sabiendo, y se veía claramente que al niño le pasaba algo, se veía que no tenía una evolución normal, de hecho no caminaba, camina malamente ahora, pero no teníamos nombre puesto a la enfermedad, ni mucho menos apellido. Entonces, no saber qué le pasa, pero ver que algo le pasa, pues, te genera en cierta parte una ansiedad, porque no sabes qué nombre ponerle. Y sobre todo la falta de conocer el diagnóstico te limita mucho en el sentido de tratamientos, de perspectiva de futuro, de poder manejar la situación con toda la baraja. Entonces, claro, nosotros hasta los 9 años no teníamos diagnóstico, pero independientemente de eso, antes ya de tener el diagnóstico, indudablemente ya se veía que tenía discapacidad certificada y una serie de cosas que tenía muchos problemas, ¿no? Pero a mí lo que más me ayudó, y yo de verdad que animo a todo el mundo, es a involucrarse en el movimiento asociativo. Es decir, hay muchísimas asociaciones de diferentes enfermedades donde ahí vas a encontrar el apoyo, porque claro, lo que me pasaba a mí, yo me creía que era la única persona en el mundo que le estaba pasando esa situación. ¿Y cuántos antes que yo habían pasado la situación de tener un hijo con una enfermedad que le produce una discapacidad? Entonces, ahí encontré mucho cobijo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Poder compartir, poder estar con otras familias que están viviendo lo mismo, y simplemente el poder comentar, pues mira, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, o a qué colegio lo llevas, o cómo lleva el hermano la situación. Es decir, porque nadie de mi entorno, yo tengo mis amigos de toda la vida, y ellos comentaban las circunstancias de sus hijos, pero claro, sus hijos en situación normal. Lo que yo comentaba, es decir, lo tenía que explicar. Y en la asociación no tenía que explicar nada, simplemente tenía que hablar, porque todos me entendían. Entonces, el poder hablar sin explicar da muchísimo sosiego y da muchísima ayuda. O sea, te sientes acompañado, te sientes orientado, sientes la experiencia de otras familias que los hijos ya son mayores y que tienen discapacidad. E incluso aprendes de esas familias que siguen en el movimiento asociativo cuando sus hijos ya fallecieron. Esta gente sí que es para quitarse el sombrero. Bueno, pues de momento nos podemos quedar dos cosas. La primera es para los que, como imagino que en un momento de tu vida, hasta que apareció tu segundo hijo en tu vida, probablemente te pasaba como nos pasa al resto. Claro. Si esto no te toca de cerca, esto no existe. Y estás en esa misma indiferencia que todos esos afortunados, ¿no?, que pueden vivir de espaldas a esta realidad en 15% de la población. Mira, yo me acuerdo cuando mi hijo, el que tiene la discapacidad, es el segundo, ¿no? Y yo con el primero, que se llevan 2 años, iba mucho a un parque cerca de mi casa. Y había un niño con síndrome de Down. ¿Qué cosas? Son cosas que luego piensas, ¿no?, a toro pasado, ya después de 2 años. Y yo, para mí, pensaba, madre mía, si yo tuviese un hijo con síndrome de Down, a mí se me cae el mundo. Yo me muero. Pues mira, bingo, porque el síndrome de Down yo lo veo de lo más normalizado del mundo. Me parecen niños con cientos de habilidades, y es decir, o sea, yo no tuve un hijo con síndrome de Down, tuve un hijo con mucha más discapacidad que un síndrome de Down. Y al final, una vez que lo normalizas y lo interiorizas en tu vida, mi vida es igual de complicada o de simple que cualquier otra familia. Sí que es verdad que tengo un hándicap, pero una vez normalizado, yo nunca he dejado de hacer nada por el hecho de tener un hijo con discapacidad. Lo hago adaptado, lo hago quizá de otra manera, pero lo hago. Vale, pues eso, para los que están por ahí todavía un poco despistados, podemos
tratar, ¿no? de sacar esa humanidad que llevamos dentro y preguntar, interesarnos y estar ahí más abiertos. Y para los que sí que están en todo esto, a lo mejor te cae de repente, como, porque esto aparece en un momento en tu vida, pues que la vida continúa. Simplemente es, no todos tenemos que llegar a lo mejor a los mismos sitios ni por los mismos caminos. Podemos llegar a donde elijamos y por el camino que esté a nuestro alcance. Y bueno, y ese apoyo que tú comentabas de las entidades, de todas. De las asociaciones de pacientes, hay todo un movimiento de asociaciones que en el fondo es lo que, formadas por personas, que además la mayoría de las asociaciones se crean y se montan porque una persona con una enfermedad o unos padres que tienen un hijo con una enfermedad deciden crear una asociación, que ya hay bastante carga en el día a día como para encima implicarte a montar lo que es una asociación con sus estatutos, con su creación, con su junta. O sea, es decir, que hay mucha burocracia, para ello, ¿no? Pero yo, el animarse y el acercarse a cualquier asociación, animo desde el principio, la verdad. Bien, y vamos a seguir ahí tirando del hilo. Tú nos comentabas que el que esto aparezca en tu vida te ha hecho algo que a lo mejor no te habías planteado, que es reorientar tu vida profesional, tu trayectoria, pues de repente así, tráiler, cuéntanos, ¿dónde estabas y dónde has terminado? ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, yo estuve 15 años de vida profesional dedicándome al mundo asegurador, que ahora cada vez que lo digo se me ponen los pelos de punta, pero cuando estaba allí haciendo eso me gustaba y aparentemente estaba bien y estaba contenta y me gustaba el trabajo que hacía. Luego, el cambio que yo tuve fue a raíz de nacer Bruno, que es así como se llama mi hijo pequeño. Yo empecé a meterme en el mundo de, pues indudablemente de la salud y de la sanidad para enterarme bien, para buscar soluciones, para buscar nombre a eso que le pasaba y demás. Y además de meterme en este mundo, me metí en el mundo pues de la discapacidad, como decimos, ¿no? Tener que gestionar todas las cosas, la discapacidad, la dependencia, cuando no sabes ni por dónde empezar, no hay nadie que te asesore y te diga, oye, esto tienes que hacerlo aquí, esto tienes que ir allí. O sea, esto es empezar de cero. O sea, dices, tengo una bomba que me ha caído que tengo que gestionar y no sé cuál es el primer cable que tengo que tocar para desactivarla, ¿no? Y a raíz de empezar a interesarme en todo esto completamente ajeno a mi vida anterior, tanto personal como profesional, pues yo me metí en una asociación y empecé a darme cuenta lo importante y lo que me aportaba a mí el entrar en esa asociación. Tanto es así que a raíz de entrar ahí acabé dedicándome, que sigo trabajando a día de hoy, en el sector de acción social, es decir, el sector de la discapacidad y el sector de las organizaciones de pacientes. Entonces ya llevo 10 años prácticamente en este sector y realmente la satisfacción que me da poder trabajar para las personas, para poder conseguir mejoras en la calidad de vida de las personas, para poder conseguir que se normalice la discapacidad. Yo siempre digo, el sueldo emocional es impagable. Estaría Mónica imaginando la situación de que estás pues, o bien en un parque o paseando por algún sitio y estás con Bruno y tal y te sientas a descansar en un banquito y hay más personas alrededor. Has hablado antes también de las preguntas. ¿Qué 3 preguntas te gustaría que las personas te hiciéramos para conocer a Bruno? Y luego también nos comentes qué cosas le gustan a Bruno. Vale, a ver, respecto a las 3 preguntas que me gustaría que me hiciesen sobre Bruno, pues sinceramente yo creo que las mismas 3 preguntas que le podrían hacer a un niño, bueno, a un adolescente que tiene ahora 15 años, pues cualquiera. Es decir, que la discapacidad no sea su etiqueta, ¿no? Él es un adolescente estupendo, con una fuerza y una tenacidad impresionante, con una capacidad de superación enorme y dentro de todo él
sí, tiene discapacidad, pero también tiene sentido del humor, tiene una sonrisa estupenda, tiene muy mal humor. Es decir, tiene muchas cosas y entre ellas, pues sí, discapacidad. Le cuesta caminar, tiene un habla un poco particular, pero comprende y se explica perfectamente. Entonces, no creo que haya ninguna pregunta especial, pero de haberla, a mí lo que me gustaría es percibir en los demás empatía. Es decir, yo no quiero que me miren con pena ninguna. Mi niño es estupendo y además nació para enseñarnos. Quiero decir que lo que yo he aprendido, si él hubiese nacido en situación normalizada, no lo hubiese aprendido. Hubiese aprendido otras cosas, pero no esto. Entonces, no sé si te he contestado, pero más que la pregunta, o sea, notar empatía, notar que me miran con empatía, no con pena. O sea, a mí que me miren con pena no lo puedo soportar. Imagino que te refieres cuando estás en un sitio y pasa gente o simplemente no en bancos, que la gente se acerque a hablar contigo, a hablar con Bruno, ese acercarnos a interesarnos, pero de madre a madre, de padre a padre, ¿no? Para que también, tanto nosotras como madres o padres, como nuestros hijos, todos interaccionemos y nos vayamos conociendo, ¿no? Porque en ese conocimiento es cuando nos enriquecemos de la diversidad que somos cada uno de nosotros. Claro, efectivamente, sí. Yo es que he llegado o sea, a mí me han llegado a decir cosas con toda la buena intención, ¿eh? Si yo no digo que haya sido de mala intención, pero frases tipo, ay, con lo guapo que es, pobrecito, mira que va en silla de ruedas. O sea, pobrecito no, señora. O sea, tú conoces nuestra vida, si tiene una vida mucho más rica seguramente que la suya. O sea, cállese. ¿No? Eso por un lado. O preguntarme, ¿y esto es para toda la vida? ¿No? O sea, hay maneras también, quiero decir, que considero que eran unas valientes por hacer esas preguntas, pero el enfoque y el tono eran muy desafortunados. Y sobre todo cuando lo preguntaban delante de mi otro hijo, ¿no? Quiero decir, yo prefiero que si tienen que preguntarme algo, que se acerquen, oye, vaya, y qué ha pasado, por qué tiene la discapacidad, o qué es de una patología, no sé, que pregunten de una manera sumamente normal. Nos falta muchísima educación. Sí, claro, hay mucho por hacer en la normalización de la discapacidad. Entonces, porque mira, a día de hoy, bueno, Bruno estudió en un colegio ordinario, ¿no? De estos que llaman de integración de niños motóricos, se dice, ¿no? Eso quiere decir que el colegio está adaptado, hay ascensor, hay rampa y demás. La normalización que tienen los compañeros que fueron con Bruno a clase durante toda la primaria no lo tienen sus padres. Pero luego esos padres, con la boca muy grande, dicen, ay, yo llevo a mi hijo a un colegio de integración porque, claro, en su clase tienen 2 niñinos. Ya partimos de aquí del paternalismo y del proteccionismo que no nos hace falta. Es decir, la discapacidad está muy paternalizada. Damos pena, pero yo no quiero dar pena a nadie, ni tenemos por qué dar pena. Es decir, no me protejas de más. Yo a mi hijo lo trato igual que el otro. De hecho, me dicen a veces que soy un poco bruta, pero yo no le quiero facilitar las cosas. Si él llega a por el vaso, ¿por qué me voy a levantar yo si estoy sentada al lado de él en la misma circunstancia? O sea, vete tú y cógelo, que puedes hacerlo perfectamente, ¿no? Entonces yo creo que, 1, no está normalizada y 2, está protegida y muy paternalizada. No sé si existe. Sí, yo creo que se entiende la idea, el concepto, perfectamente. ¿Qué nos podrías aportar, Mónica? Tú has hecho un camino muy largo, no sé si necesariamente todas las habilidades que tú has desarrollado por el camino, los cambios de mentalidad, de perspectiva, todo lo que has vivido, bueno, lo que habéis vivido en vuestra familia, todos, todo ese cambio de mentalidad y de habilidades, ¿cómo le podemos facilitar alguna pista, alguna idea a las personas que nos están escuchando? Que, como tú dices, todos desde nuestro desconocimiento, desde nuestra propia incapacidad en la que estamos, ¿cómo podemos
dar pasos adelante, cómo podemos contribuir a normalizar, a ver esto, a dejar de ser ciegos porque no queremos ver, no porque no podamos, una realidad que está ahí. Mira, pues hay cosas muy sencillas en el día a día, ¿no? Yo, por ejemplo, el que ya he dicho antes, va en silla de ruedas, pero bueno, un poco camina, entonces tiene una silla de ruedas eléctrica que pesa mucho, pero que yo cierro a diario para meterla en el maletero del coche. A mí esto me lo ven hacer a diario muchas personas que pasan. Y no hay nadie, y estoy deslomada, que pesa 23 kilos, que se acerque y me diga, espera que te echo una mano. Y con un dedo me ayuda a la silla de ruedas. Eso es una tarea que no cuesta, yo tampoco pido ayuda, pero que no cuesta, y a mí, cuando me ha pasado, que igual recuerdo 2 veces o 2 ocasiones que me han ayudado, me han hecho sentir muy bien. Porque he percibido que esa persona ha visto que yo tenía un poco de dificultad para subir la silla de ruedas al coche y me ha ayudado. Entonces, de la otra manera, es como que eres invisible, ¿no? Sí, ese completamente. Es un ejemplo muy, muy, muy sencillo. Pero mira, una reflexión, no somos, esta indiferencia no es específica contra las personas que tienen unas habilidades diferentes. Eso iba a decir, esa indiferencia, cada vez que una persona empuja un carrito y se enfrenta a una barrera arquitectónica, a unas escaleras y no puede acceder al transporte público, pues está esa misma indiferencia. O el otro día tuve que hacer un trayecto en transporte público 50 kilómetros en carretera, en una autovía, y bueno, pues no todo el mundo cede el asiento a una persona que lo necesita, por la razón que sea, por mucho que nos lo recuerden y haya carteles evidentes para que seamos un poquito más humanos y saquemos, ¿no?, esa capacidad que tenemos. Mira, yo haría el resumen, que sería no solo normalizar, sino respetar. Es decir, a día de hoy, y es algo evidente, las plazas de aparcamiento de discapacidad no se respetan por nadie. Es decir, la frase de son 5 minutos, digo ya, pero es que yo por estar tú ahí 5 minutos llevo dando vueltas a la manzana 10 minutos más. Entonces, hay que respetar las circunstancias y facilitar que esas personas, que los que tenemos derecho a aparcar en una plaza azul, la tengamos disponible cuando la necesitemos, no que estén ocupadas por otros coches que no tienen derecho a estar allí. Esto de las plazas es, y lo podrás, vamos, todos lo comentamos, decimos, es alucinante que a día de hoy nadie nos respete, en el sentido de que todo el mundo aparca. Ah, qué bien, una plaza libre, no, pero es de discapacidad. Ah, pero que me da igual. Pues Alicia, para ti y para todas las personas que nos están escuchando, yo llevo puesto una camiseta que me regaló Mónica, que tiene un mensaje que dice, más válido. Mónica, ¿nos cuentas? Mira, esto de más válido vino porque ya la palabra, bueno, ya sabéis que ahora ha cambiado la Constitución y la terminología, ¿no? Haciendo un poco la terminología más inclusiva, pero cuando hablan de inclusión se refieren siempre a términos, o sea, a género masculino, femenino y demás, ¿no? Entonces, siempre se hablaba de minusválido. Minusválido ya per se es una palabra que eres menos válido, y no necesariamente por tener una discapacidad eres menos válido. Entonces, yo en su día, monté con mi hermano una web y decidimos llamarla Más Válido, porque era eso lo que queríamos reflejar. O sea, justo quise irme al extremo opuesto, ¿no? De decir, paso de minusválido a más válido, que tampoco, pero es la única manera de decir, oye, yo soy igual de válido que los demás, pero como todos me llamáis minusválido, yo aquí estoy para decir que soy más válido que vosotros. Bueno, pues eso, está claro que la discapacidad, venga en la forma que venga y con el origen que sea, conlleva que tenemos menos oportunidades y menos ventajas sociales a día de hoy, hasta que todos seamos parte de transformar esta realidad, es lo que hay. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer cada uno para transformar eso. Sí, porque la enfermedad en sí, como digo yo, si fuese solo lo que es la enfermedad o la patología, pero luego están todos los colaterales. Y a mí lo que realmente me ha hecho o me ha producido mayor desgaste físico y mayor desgaste emocional es
luchar o batallar contra los colaterales. ¿A qué llamo yo colaterales? Al colegio, a las dificultades del colegio, a la falta de accesibilidad del edificio en el que vivíamos, que nos veían a diario y les daba igual, a tener que gestionar, o sea, toda la serie de cosas que vienen adheridas a la discapacidad o adheridas a la enfermedad, pero que esas sí que nos pueden ayudar. O sea, a mí nadie va a curar a mi niño, pero ayúdame a que igual el día a día, a nivel de colegio, a nivel de educación o en su futuro laboral, ayudadme, ¿no? Entre todos integremos, ¿no? Incluyamos a la gente, aunque no les curemos la enfermedad. Os iba a preguntar por alguna idea, Alicia, con la que despedir el programa, pero esta desde luego a mí me parece una perla, el que no se trata tanto de lo que nuestra funcionalidad nos permite o nos deja de permitir, sino que la manera en la que hemos organizado nuestros sistemas, nuestra manera de hacer las cosas y lo que consideramos normalidad, deja fuera a muchas personas. Sí, mira, yo para terminar sí que, y me incluyo en la petición, que tengamos los ojos abiertos y no solamente los ojos de la vista, que también, sino también los ojos del alma, para cuando veamos una situación en la que podemos aportar lo que sea, como estaba comentando Mónica, ese plegar la silla, meterle al coche que hay que movilizar muchísimo peso, lo mínimo, las mínimas cosas del día a día, que son las que se van acumulando, que tengamos esa apertura de ojos para estar pendiente de ellas y si podemos echar una mano, porque esa mano que echas, en el fondo también te la estás echando a ti mismo. Incluso esta gente que pueda hacer esos pequeños detalles, no va a ser tanto lo que da, sino como la satisfacción que va a recibir de hacerlo. Estoy segura que se va a ir mucho más contento. Me venía una reflexión hoy. Yo me incluyo en ella, no, evidentemente no puedo meter ahí a todo el mundo, pero sí que considero que la rigidez mental, la falta de flexibilidad mental y la rigidez también de tener y de vivir con el corazón cerrado, de vivir con esa indiferencia, socialmente, como colectivo, eso para mí sí que me parece que es una discapacidad terrible, que es una enfermedad y que limita enormemente nuestro potencial de futuro. Y yo, desde luego, creo que esa discapacidad afortunadamente sí que tiene cura y que es responsabilidad de cada uno de nosotros ser parte de esa solución. Así que, pues con esto, Alicia, ¿te gustaría despedir el programa de hoy? Bueno, pues yo dar las gracias a Mónica por compartir este tiempo y este espacio, por darnos estas pinceladas, ¿no?, de lo que ella ha vivido, de la situación de su hijo Bruno, que es el hijo de todos y de todas, porque Bruno es todos y todas. Y luego también pues esa pincelada que nos ha comentado de esa capacidad que ha tenido de reinventarse para dar solución y para facilitar la vida de tantas personas. Solo recordarte a ti que estás del otro lado que cuando la vida nos lance limones, por grandes que sean, nos podamos acordar de que sí, nos podemos amargar, pero que también podemos intentar hacer y ser algo mejor. Viviter o Viveter. Y si pasas de amargarte, tenemos una cita cada miércoles a las 5 de la tarde. Adiós.